Buenos días, queridos usuarios de YouTube, y bienvenido a otro de mis audioprogramas. Este audioprograma es un poco reflexivo sobre la educación de nuestros hijos, sobre cómo acercarles ciertos conceptos que puedan parecer lejanos, entre otras cosas, a su mente, pero personalmente opino que hay que acercárselos más que nunca. Todos sabemos que nuestros hijos son nuestro tesoro más preciado, evidentemente. Todos, o al menos la mayoría de las personas, las que tienen hijos y las que tienen menores a cargo, son conscientes de ello. La educación es la principal herramienta para, dejar una descendencia sana y totalmente. Y cuando digo sana, por supuesto, no me refiero solo al físico. La salud compone lo físico, lo mental y lo social, y para dejar una descendencia feliz y próspera. Mucha gente, a la hora de oír ciertos términos, ciertas cosas, o tener que explicárselo a los niños, rehúsan de explicárselo simplemente diciendo el por qué no, y cosas así, aludiendo a que los niños no lo vayan a entender, aludiendo a que los niños sean demasiado niños, y aludiendo a cosas así. Yo en esta reflexión quiero animar a que se piense justo lo contrario. Me explico. Yo tuve un suceso en el que un día iba de regreso al colegio y un niño bastante pequeño, no recuerdo su edad, 6, 7 años, me preguntó sobre mi piercing. Tengo uno en la ceja derecha. Bueno, en el músculo encima de la ceja. Él me preguntó varias cosas y me dijo que quería hacerse uno. Yo con mucho gusto me arrodillé poniéndome a su altura y le expliqué varias cosas, varios detalles. Evidentemente sin entrar en detalles que pudiesen ser demasiado duros para la sensibilidad del niño. Simplemente le expliqué qué era, le expliqué cómo se hacía sin ningún detalle escabroso, le expliqué que se ponía una sustancia para que no doliese y le expliqué por qué él no podía tenerlo hasta más mayor. Mi explicación fue muy sencilla. Señalé al músculo, a la zona donde lo tengo, y le dije: esto es un músculo. El mío está crecido. Al tuyo le falta todavía crecer. Si te lo pones sin que esté crecido, te molestará y no te lo dejará crecer. Es una explicación ciertamente bastante mundana, bastante simple. Pero sin embargo el niño me pareció entender bastante bien. Yo simpaticé con la idea de que se pusiese lo que quisiese cuando tuviese la edad, evidentemente. Y le expliqué que era necesario esa edad. Curiosamente la madre estaba ahí y la verdad es que me pareció oír con bastante satisfacción. Parece ser que le expliqué bien al jovencito qué era eso que llevaba y qué había que hacer con él. Aunque previamente ya le había gustado la idea de llevarlo. Bien, con este ejemplo quiero lanzar el siguiente pensamiento. ¿Por qué alejamos a los niños de las explicaciones racionales? Es cierto, tal vez un niño no pueda entender racionalmente por qué no deban entrar en una cueva oscura. Es cierto que tal vez el niño, aunque entienda la explicación, no la tenga muy en cuenta. Pero, ¿es esa razón para excluir la explicación? Decirle a un niño que en una cueva oscura hay un oso y infundirle miedo, evidentemente de forma con intención benévola, para que no se acerque y no se haga daño en la cueva porque fuese oscura o porque pasase cualquier otra cosa, tal vez no es del todo adecuada. Tal vez decir a un niño que no puede hacer esto y cuando te pregunte por qué, diga ¿por qué no?, no sea la explicación más adecuada. En todos mis vídeos intento luchar contra el dogmatismo. El dogmatismo es simplemente decir eso. ¿Por qué esto es esto?
porque sí, porque esto no es esto, porque no. Eso es el dogmatismo. Desde aquí quiero hacerles reflexionar sobre el nivel de dogmatismo de lo mundano hacia los niños más pequeños. Evidentemente no se van a explicar temas tan trascendentales como el sexo ni nada por ese estilo. Pero quizás evitar del todo el tema o rehusarlo por completo sea demasiado. Quizás de explicar simples cosas que no se refieren a simples cosas de los senos, por ejemplo, que no se refieren explícitamente a lo sexual, pueda ser poco a poco un acercamiento hacia la conciencia del niño, hacia esos conceptos. Diríamos allanar el camino, por decirlo de alguna manera. Mucha gente piensa que al sexo se entra o no se entra. Yo personalmente no estoy de acuerdo. El sexo es algo mucho más complejo que órganos sensibles al tacto, por ejemplo, zonas erógenas. El sexo es mucho más de eso. Y ciertamente un mini pequeño acercamiento, aunque no sea a los conceptos sexuales en sí, pudiese ser la mejor forma. Evidentemente esto puede pasar pues con todas las clases de cosas, con cualquier cosa. ¿Por qué no metes los dedos en los enchufes? ¿Por qué no? Caca. Ciertamente, ¿qué podemos esperar de ello? Que el niño curiosee y al no explicarle por qué, ¡zas!, meta los dedos. O siempre se quede con esa curiosidad y tal vez de mayor la desarrolle a una... por decirlo de alguna manera, un comportamiento algo tendencioso a la temeridad. Probarlo, diríamos, a oídas sordos de los que le dicen. Cosas así, puede que debiéramos evitarlo, ciertamente. No sigamos los ejemplos de la Biblia. ¿Por qué, por qué tener sexo fuera del matrimonio es malo? Porque lo dice la Biblia. ¿Por qué lapidar a un niño desobediente es bueno? Porque lo dice la Biblia. ¿Y por qué? Porque sí. Justificaciones así las encontramos en un montón de sitios. ¿Por qué? Porque sí, porque esto, porque lo otro. Evidentemente porque sí era porque Jehová quería. ¿Y por qué? Porque sí, muy probablemente. Porque sí o porque eran sus exigencias. Si había que acatarlas, sí o sí. ¿Tenía realmente algún efecto negativo? ¿Tiene algún efecto negativo o extremadamente negativo para considerarlo como abominación el adulterio? Al menos en casos una vez, así como fue un accidente. No. Puede ser algo difícil, pero no es para llegar a los extremos de asesinar a las personas. Sin embargo, ejemplos bíblicos no dicen una cosa así. En fin, mi pensamiento... por supuesto, yo no soy ningún psicólogo, ni mucho menos. Yo tan solo quiero exponer una opinión personal, una reflexión personal, basándome en lo que he visto. Tal vez esté errado, o tal vez no lo esté. Tan solo con este vídeo me gustaría que las personas que lo viesen reflexionasen un poco a través de las explicaciones que les damos a los niños para evitar que hagan una cosa, o instarles a que hagan otra, y pensar si son del todo, por decirlo de alguna manera, aceptables, del todo buenas para su salud mental y social el día de mañana. Muchos piensan que estudiar mucho, por ejemplo, sirve para saber cosas muy complejas, para entender cosas muy complejas. Sirve para eso. Pero estudiar mucho también sirve para simplificar, desmenuzar esos complejos conceptos y rebajarlos, si se tiene la necesidad, malearlos, manipularlos hasta que se puedan convertir en conceptos
por ejemplo, simples. O, ciertamente, los conceptos más simples, elevarlos a un nivel más complejo. Yo pienso que no porque sea un tema demasiado complejo o se lo haya enseñado a alguien demasiado complejo, no se pueda simplificar para que el menor adquiera una idea base de lo que se le está diciendo. En fin, no todos los niños serán así, es decir, no todos los niños entenderán más que otros, no todos los temas se pueden acercar a las pequeñas edades. Esas cosas ciertamente no se pueden hacer en todos los casos. Pero yo instaría a que se probase, a que simplemente intentasen acercar a su hijo o hija, hermano o hermana, depende de la situación, y les intentase acercar de una manera prudente y sin saltarse etapas del desarrollo psicológico, les intentase acercar a la realidad, es decir, al de verdad por qué no han de hacer esto, no solo porque no. Evidentemente, si hay que recurrir a simplemente una prohibición un poco más activa o retirar al menor, en fin, es por su bien, siempre que hayamos racionalizado que es bueno o malo, desde la razón, no desde los dogmas. Pero, tal vez, acercarle un poquito más a la realidad, en vez de protegerle tanto, o ponerle un velo o un cristal delante, pueda ser una buena medicina para el dogmatismo y sin duda alguna un gran estimulante para el raciocinio el día de mañana para el menor. Bueno, esta es mi reflexión personal sobre estos temas de explicación, temas que quizás se hayan de acercar un poquito más a los infantes cuando ellos requieran de su conocimiento, evidentemente. Como yo digo muchas veces, la ciencia, las ciencias, las artes, las literaturas no son para la gente especializada en ello solamente. Pueden ser para todas las personas, tan solo que unas llegarán a comprenderlos a un cierto nivel y otras lo comprenderán a otro cierto nivel. En fin, nosotros tenemos que ser moldeadores de nuestra propia realidad y de nuestros propios conceptos. Nosotros somos los que hemos hecho la realidad de hoy. Y si no nos gusta, somos los que debemos de cambiarla. Evidentemente. Con cosas como esta, simplemente una reflexión base. No traten a los niños tanto como a niños. Trátenlos como un poco más como mayores. Trátelos un poco más como personas a iguales. Que si tienen que hacer alguna cosa que les obliga a recordarles que son niños, pues que este sea el último recurso y no el primero, como muchas veces se suele tomar, por desgracia. En fin, llevar al infante a un nivel más igual de persona con el resto, a un nivel igual de conocimiento o a un nivel mayor de acceso al conocimiento verdadero y no solo al por qué no. Eso es lo que a mí me gustaría instar con esta audio reflexión, por decirlo de alguna manera. Sin más dirección, me despido, queridos usuarios de YouTube. Cuídense y hasta la próxima.